Quiero compartirles algunos pensamientos a partir del libro de Génesis, el capítulo 21. Ya hace algunos domingos que estamos haciendo mucho énfasis en que Dios sea el primero en nuestras vidas, ¿sí? Y lo estamos haciendo porque somos conscientes de que más allá de que sabemos que Dios es y debe ser el primero, a la hora de ponerlo en práctica, muchas veces eso no se manifiesta. Entonces, estamos tratando de que a través de las palabras que encontramos en la Biblia, también encontremos esa ayuda necesaria para poner a Dios primero en cada situación, en cada pensamiento, en cada palabra, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les pasa que se dan cuenta de que Dios no es primero? ¿Les pasa o no? ¿Sí? Están en una conversación común y corriente de un tema común y corriente y de pronto se dan cuenta de que lo que dijeron no tendrían que haberlo dicho, ¿sí? O de lo que pensaron no tendrían que haberlo pensado. Y ni hablar cuando ya todo eso se tradujo en una acción, ¿no es cierto? Así que estamos tratando de ayudarnos unos a otros para que definitivamente se manifieste la primicia de Dios, ¿sí? Que Dios literalmente sea primero, y por eso a este mensaje hoy le puse este título, el poder de la primicia, porque realmente en la primicia, en poner a Dios primero, definitivamente hay un poder que se activa que es increíble. Pero les voy a leer el capítulo 21 de Génesis, del 8 al 12, ustedes después pueden, si quieren leer toda la historia, desde el capítulo 16, pueden hacerlo en su casa, hoy obviamente no lo vamos a hacer, pero sí leer algunos versículos para terminar entendiendo en la conclusión de esta historia. Dice que el día que Isaac fue destetado, Abraham ofreció un gran banquete, pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo, así que le dijo a Abraham: despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de una sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo Ismael. Pero Dios le dijo a Abraham: no te preocupes demasiado por causa del niño ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia. Como les dije, venimos hablando acerca de esta necesidad, ¿no? De que Dios sea primero en nuestras vidas. Esa urgencia de definirnos por el reino de Dios primeramente, como el texto que leímos al principio de la reunión. Quizá algunos no estaban, pero recordamos el pasaje de Mateo 6, todo el contexto, pero sobre todo el versículo 33, donde se nos dice justamente esto: poner al reino de Dios en primer lugar en nuestra vida. Y la verdad es que a medida que nos metemos en este tema, terminamos entendiendo que el no definirnos o no definir al reino de Dios, no definir a Dios mismo como primero en nuestras vidas, hace que todas las demás prioridades de nuestra vida se desacomoden, ¿sí? No están claras. Y entonces es cuando empiezan a sucederse situaciones, problemas en nuestra vida, y todas son consecuencias de lo mismo: no tener a Dios primero. El apóstol Pablo hablaba de este problema, así que no somos los únicos a los que les ha pasado, ¿no es cierto? Encontré una versión interesante de Romanos 7, donde el apóstol Pablo dice: qué triste el estado en que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Jesús me libertó, así que a los que pertenecemos a Jesucristo ya no nos espera ninguna condenación, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que recibes a través de Jesucristo, nos libera del círculo vicioso del pecado y la muerte. Pero el apóstol Pablo sufría esto, ¿no? Esta tensión constante entre hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad propia. ¿A cuántos de ustedes les pasa? ¿Cuántos de ustedes se parecen al apóstol Pablo en esto?
Quisiéramos parecernos en otra cosa, ¿no? Pero nos parecemos tanto al apóstol porque sentimos dentro nuestro esa tensión constante, esa batalla de poder, ¿no? Entre nuestro ego y la voluntad de Dios, ¿sí? Y ni hablar de esos momentos en los que no siento tensión. Eso todavía es más peligroso, ¿no? A veces no siento la tensión. Directamente caigo bajo el poder del ego y paso por encima de la voluntad de Dios. Cuando por lo menos siento la tensión, es como un llamado de atención del Espíritu Santo dentro mío y quizá termine decidiendo bien, termine decidiendo por la voluntad de Dios. Pero hay veces en que la tensión ni siquiera se siente, ¿no? Y automáticamente decido por mi propia voluntad y ahí es cuando estoy en problemas. Entonces nos damos cuenta que para vivir definidos por el reino de Dios necesitamos activar el poder de la primicia. Activar el poder de lo primero, es decir, poner a Dios primero. Cuando ponemos a Dios primero, se activa una ley a nuestro favor que hace que todo lo demás en nuestra vida se acomode. Recordemos que en mensajes anteriores ya dijimos que primicia significa comenzar cada nueva jornada definida por lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Eso es primicia. Es decir, yo lo primero que hago a la mañana es decidir que voy a vivir ese día conforme a lo que Dios dice y no lo que digo yo. Ya aprendimos entonces que si ponemos el reino de Dios primero, prácticamente no tenemos que orar por las añadiduras. Ese es el mensaje de Mateo 6:33, ¿no? Si nos dedicamos a buscar primero el reino de Dios, ya sabemos que como consecuencia de eso, las añadiduras nos siguen a nosotros, siguen a nuestros hijos, ¿sí? Hay mucha palabra que promete eso. Bueno, ya hemos hablado de eso y si alguno no estuvo ese mensaje, puede buscar el video en nuestro canal de YouTube, pero hablamos de eso bastante, ¿no? De cómo cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades y con solamente concentrarnos en buscar a Dios primero, lo demás se acomoda solo. Prácticamente no tenemos que hacer nada para que eso sea así. Repasando algunas historias en esta semana, me quedé con una frase, no voy a predicar sobre eso ahora, pero me encantó encontrar esto, ¿no? Que aún las prioridades, nuestras prioridades son el rostro de nuestro corazón. Es decir, cuando alguien descubre mis prioridades, está descubriendo cómo es mi corazón. O viceversa, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque me llamó la atención en la historia de Caín y Abel. ¿Se acuerdan la historia de Caín y Abel? Caín mata a su hermano Abel, ¿no? Y eso fue porque uno agradó a Dios más que el otro. Caín obviamente no lo agradó a Dios y el no agradar a Dios, ¿por qué no lo agradó? Porque Dios no era primero en su vida. Entonces dice la Biblia en Génesis capítulo 4 de que el semblante de Caín estaba decaído. ¿Sí? Estaba como triste, veo ahí como una mezcla entre tristeza y enojo, ¿sí? Entonces, nuestras prioridades son el rostro de nuestro corazón, ¿sí? Si Dios no es primero, y eso es lo que vamos a ver ahora en la historia de Abraham, que si Dios no es primero, podemos tener un llamado y aún así nunca definir nuestro rumbo en la vida. Abraham tenía un llamado. Abraham fue un hombre que tenía un llamado y aún un llamado especial. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado acerca del llamado de Dios a Abraham? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos sido convocados a dejar nuestro pasado y avanzar hacia las promesas de Dios con el mensaje de Abraham? Tremendo el llamado de Abraham. Pero aún teniendo un llamado especial, casi lo arruina por no poner a Dios primero. Es decir, el hecho de que haya un llamado especial sobre alguno de nosotros, o quizás sobre todos, porque yo creo que el amor de Dios ha hecho que el llamado de todos sea un llamado bien especial. ¿Sí? Y eso parece, cuando escuchamos acerca del llamado de alguien, siempre todo el mundo testifica de que su llamado es un llamado especial. Y yo lo creo, por supuesto que es especial, porque somos especiales para Dios. Pero no puede pasar como Abraham, que Abraham recibió una gran palabra, pero obedeció a medias. ¿Se acuerdan que Dios le dijo que tenía que dejar todo? Y él dejó casi todo, casi todo.
Se llevó a su sobrino Lot y fue todo un problema para él. Y el tener a Lot metido en medio de sus prioridades lo desordenó. Lo desordenó totalmente, ¿no? Y como digo, casi estuvo a punto de perder la gran promesa por no haber sido totalmente obediente a Dios, ¿sí? Y obediencias a medias es rebeldía disfrazada, ¿no? Bueno, ahí se lo había puesto. Obediencia a medias es rebeldía disfrazada, ¿sí? Nadie duda del llamado de Abraham, pero él tenía el problema que quizás muchos de nosotros tenemos hoy también, que a la hora de ejercer nuestras definiciones, ¿sí?, no podemos establecer nuestras convicciones. Y encontramos en la historia de Abraham algo muy interesante, no sé cuántos de ustedes lo han visto, pero en el capítulo 12 de Génesis, en medio del llamado de Abraham, aparece una frase que me parece que no es casualidad que esté ahí, ¿no? Y lo busqué en distintas versiones y en todas aparece igual porque es el sentido que le da el texto original. Y el capítulo 12 comienza diciendo, pero Jehová había dicho. Y lo que leemos a continuación es el llamado de Abraham, ¿no? Y nosotros generalmente tomamos eso como la primera vez que Dios le habla a Abraham para que se vaya de su tierra y de su parentela. Pero el texto dice, pero Jehová ya había dicho. O sea, en algún momento, y lo leemos en el capítulo 11, el papá de Abraham ya había salido rumbo a Canaán. Pero por alguna razón se quedaron en su tierra y nunca continuó el viaje. Es decir, ya existía un antecedente de obediencias a media, ¿no?, en la vida de Abraham. Dios ya le había dicho, pero él no continuó enseguida. Entonces, esto demuestra que nosotros podemos recibir una gran palabra, pero aún así pasarnos demasiado tiempo peleando por que esa palabra se cumpla a causa de nuestra falta de definiciones. ¿Qué le faltó? No sé bien si el llamado fue el papá de Abraham o si fue Abraham, pero en definitiva el problema se resuelve en una sola palabra. ¿Qué le faltó a ellos? Definición. Le faltó definirse por obedecer a Dios. Porque sea lo que sea que los entretuvo en esa tierra, la cuestión es que no avanzaron, el viaje no continuó. Y después de en el capítulo 11, después que se cuenta de que ya habían salido hacia Canaán, lo que inmediatamente aparece es la edad del padre de Abraham. ¿Sí? Y me deja más dudas todavía porque dice que el papá de Abraham llegó a tener 205 años. Lo que no dice es cuánto tiempo pasó entre el llamado hacia Canaán y el momento en que se cita su edad. Pero me imagino que Dios no debe haber esperado 205 años para llamarlo, ¿sí? Lo tiene que haber llamado cuando todavía sus fuerzas eran buenas para hacer un viaje de 1300 kilómetros. Así que se quedó un buen tiempo ahí. Se quedó un buen tiempo ahí, tiempo de desobediencia. Tiempo en que se desenfocó. Y se desenfocó a Abraham y parece que le agarró la costumbre, ¿no?, una transferencia de espíritu ahí, y Abraham termina repitiendo lo mismo que su padre. Esta historia nos enseña que nosotros podemos buscar a Dios sin tener las cosas de nuestra vida resueltas. Lo podemos hacer, pero no podemos manifestar su reino sin resolverlas. ¿Sí? Abraham hizo eso. Abraham buscó a Dios sin tener cosas resueltas, pero no pudo manifestar el reino de Dios hasta que las resolvió, y para eso pasó un buen tiempo, décadas, como podemos ver nosotros si leemos la historia completa, ¿no? Abraham, con cosas resueltas, con cosas no resueltas, buscó a Dios. Pero el resultado de no tener cosas resueltas fue que siempre, fíjense, hay algo distintivo en la historia de Abraham cuando ya llega a la zona de cumplimiento de la promesa. Constantemente volvía a vivir en un lugar. Ese lugar, la Biblia dice que era entre Jai y Betel. Si uno lo lee así, pareciera que fuesen simples dos pueblos y nada más que eso. Pero en realidad es muy significativo el nombre de cada uno de esos dos pueblos. Jai significa ruinas y Betel significa casa de pan.
Así que mientras él no definía, siempre estaba entre las ruinas y la casa de la bendición. Entonces me hizo pensar en esto, ¿no? ¿Cuánta gente entre nosotros, por no terminar de definirse nunca y darle la prioridad a Dios, viven entre las ruinas, la miseria y la bendición, entre la maldición y la bendición? Entonces hoy le va bien, mañana le va mal. Pasado le vuelve a ir bien, pasado de pasado le vuelve a ir mal. ¿Conocen gente así? Acá no hay ninguno, ya sé, todos ustedes están exentos de esto, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay que vive con esos altibajos, le llamamos nosotros, ¿no? La Biblia los llama falta de definición, ¿no? Y estaba siempre entre un punto y el otro, un polo y el otro. Cada tanto le iba bien, cada tanto le iba mal. ¿Por qué? Porque todavía conservaba consigo aquel elemento que representaba desobediencia, aquel elemento que representaba que Dios no era primero, que a Dios se le cantaba, se le adoraba, porque en medio de todo esto él seguía levantando altares, pero no sacaba de entre sus mochilas aquello que Dios no le había permitido llevar nunca, ¿sí? Entonces Dios seguía sin ser el primero en su vida. Aunque Abraham hablaba de Dios todo el tiempo, pero seguía sin ser el primero en sus vidas, ¿sí? Recordemos que también en uno de los mensajes anteriores dijimos que primicia significa anticipadamente, significa el enfoque de la mente. Primicia significa el enfoque de la mente. Y un texto que leíamos en aquella oportunidad era el de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 15 y 16, donde Pablo le dice a Timoteo: vigila cuidadosamente tus acciones y pensamientos, y Dios te bendecirá. ¿Sí? Pero de lo que está hablando este texto, junto con lo que explico de la historia de Abraham, es que el resultado de no ser vigilante en alinear lo que pensamos con lo que hacemos se llama desenfoque. ¿Sí? Se llama desenfoque. Y eso es lo que sucede cuando no ponemos a Dios primero. Decimos que Dios es primero, pero nuestras acciones no condicen, no acompañan. Entonces estamos desenfocados. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. El desenfoque le trajo muchos problemas a Abraham, primeramente en su casa. Fíjense que el desenfoque hizo que terminara negando a su esposa. Si Dios hubiese sido el primero para Abraham realmente, verdaderamente, él no hubiese tenido necesidad de negar a su esposa. ¿Se acuerdan que él tuvo miedo porque la esposa era linda? Entonces dijo: mira, no le digamos a los egipcios que vos sos mi esposa, vamos a decir que sos mi hermana, porque ya veo que alguno se quiere quedar con ella y me termina liquidando a mí. Entonces mintieron, negó su relación familiar, ¿no? Hasta que un rey hasta inclusive le llama la atención por lo que le había pasado, ¿sí? Y él sale de Egipto, sale con los bolsillos llenos de plata, porque el contexto también lo dice, habla de eso, de que a él le fue mejor que a los egipcios que vivían ahí, pero se fue con una relación familiar rota. Mucha plata, pero sin familia, ¿sí? Y todo eso, ¿por qué? Por el desenfoque de su mente. ¿Por qué? Porque no logró que Dios realmente sea el primero en su vida. Prosperó económicamente, pero familiarmente estaba viviendo un desastre. Imagínense cómo quedaba la situación después, ¿no?, de haber negado a su propia esposa, ¿no? Cuando ahora por fin Abraham asume esa definición, entonces es cuando Dios le revela su herencia, ¿sí? Mientras tanto, simplemente la vida de Abraham seguía transcurriendo. Es como que Dios estaba de brazos cruzados esperando que por fin en algún momento se defina y determine que Dios sea el primero de su vida. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver el poder de las primicias. Las primicias son la garantía de nuestra inteligencia, porque elegir a poner a Dios primero es inteligente. Otra cosa que también dijimos en los mensajes anteriores, ¿no? Los que colocan a Dios primero, dijimos, son gente inteligente, pero porque primicias es lo que nos hace entrar en la herencia. Abraham no conoció su herencia hasta que no puso a Dios primero.
Vivía de problema en problema. Ustedes saben la situación y eso es lo que la parte de la historia que no les leí, le dije que lo lean ustedes después, pero podemos ver a partir del capítulo 16, ¿no? Cuando llega la promesa, Dios habla, Dios le dice lo que va a hacer con su vida, pero claro, no puede hacerlo porque la vida de Abraham estaba desacomodada, Lot todavía estaba ahí. Entonces, Sara, que había escuchado la promesa y todo lo que Dios iba a hacer con ellos, intentó generar un milagro. El milagro no llegaba de parte de Dios, así que trató de inventar uno. Y le dijo a Abraham, ¿por qué no tenemos un hijo con la empleada? En definitiva, va a ser hijo nuestro igual, va a ser tuyo directo y yo la voy a adoptar. ¿Sí? Quisieron ayudar a Dios y a partir de ahí la cosa se termina descontrolando, ¿no? Y uno ve en algunos párrafos de la lectura, o puede por lo menos imaginarse que había una tensión impresionante en esa casa, ¿no? Porque claro, cuando la esclava quedó embarazada, empezó a despreciar a Sara, porque empezó a verse ella como la portadora de la promesa. O sea, empezó una competencia ahí adentro, ¿y todo por qué? Por no poner a Dios primero. Y por no hacer lo que Dios dijo que había que hacer, ¿sí? Entonces, si vamos a construir nuestra vida sobre lo primero, necesitamos edificar sobre la palabra de Dios y no sobre nuestros estados de ánimo. Eso fue lo que hizo Sara. Sara estaba condicionada, entre comillas, ¿no? Porque fue lo que ella le dice en el capítulo 16 de Génesis. Sara habla con Abraham y le dice, tú viste lo que Dios me ha hecho, ¿no? Ya viste que Dios no me quiere dar hijos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Sara ahí? Está expresando su condición. Está poniéndose como víctima, ¿no? Y a causa de la condición voy a tomar esta decisión. Y entonces decide, bueno, lo que después le termina sugiriendo a Abraham, ¿no? Tener un hijo con la esclava, por su condición emocional, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a construir nuestra vida sobre lo primero, que es Dios, necesitamos construirla sobre la palabra de Dios y no sobre nuestro estado de ánimo, ¿sí? Nuestro estado de ánimo definitivamente no ayuda. Sara sabía que Abraham cargaba una palabra tremenda sobre su vida, pero creyó que había que ayudar a Dios un poquito, ¿no? Como le dije hoy, generar un milagro. Entonces justificó su acción con su condición. Dígame si eso no nos suena conocido, ¿no? Justificó su acción con una condición. Frase típica nuestra, ¿no? Lo que pasa es que, ¿no? Y después sigue el argumento, ¿no? Hice esto porque, y viene el argumento. Justificamos nuestra acción por la condición, ya sea personal o la condición del medio ambiente, lo que sea. Pero todo eso solamente demuestra que Dios no es primero. Porque la condición jamás puede vencer el poder de Dios. ¿Amén? Entonces podemos tener razón en la condición, podemos aún creer a la gente a nuestro alrededor que dice que Argentina está mal, pero ¿qué es lo que determina el estado, el mal estado o el bien estado? ¿Quién lo determina? ¿El comentario de la gente o lo determina Dios? Sara no lo había entendido así y se dejó llevar por sus emociones, ¿no? Se dejó llevar por su estado anímico, por su condición. No actuó en fe, no actuó según su posición en Dios. Ella creyó la palabra, pero la creyó a medias porque le metió en el medio su propio accionar, ¿sí? Y eso era algo que Dios iba a hacer, no podía meterse nadie. Sara dejó de trabajar por el milagro y empezó a improvisar un milagro. En vez de orar y acompañar la palabra de Dios, ella se puso a trabajar para que el milagro aparezca, ¿no? Y entonces, estas son las consecuencias de no poner a Dios primero. Abraham, por otro lado, se relacionó con Agar, esta esclava, dándole prioridad otra vez a los impulsos de la carne. Claro, me imagino que a Abraham no le costó mucho, ¿no? Obedecer a su esposa. Cuando nos conviene obedecemos a la esposa, ¿no? Y esta qué bien que le vino a Abraham. Pero otra vez puso los impulsos de la carne por encima. Entonces
esta es otra consecuencia de no poner a Dios primero. Nos terminamos ligando con alguien simplemente por impulsos, ¿no? No oramos suficiente, no ponemos a Dios en primer lugar, no le preguntamos a Él y terminamos enganchados con personas que son evidentemente más astutos que nosotros. Pero tampoco es nada nuevo, porque la Biblia dice que los hijos del infierno son más astutos que nosotros, ¿sí? No es raro que seamos engañados cuando no tenemos a Dios como prioridad en nuestra vida. El hecho de que Abraham se haya liberado de Lot no quiere decir que sea inmune a indecisiones, a decisiones incorrectas, ¿sí? Él no había puesto a Dios primero y lo incorrecto lo perseguía, lo seguía todo el tiempo, ¿sí? Y no poner a Dios primero terminó alimentando en sí mismo aún el mismo principio que hizo que Adán cayera por allá. Egocentrismo, egolatría, ¿no? Y le trajo contiendas todo el tiempo, peleas. Vemos las charlas que tenían entre Abraham y Sara. No hay muchas charlas amorosas. Siempre vemos que uno de los dos está oponiéndose al otro, ¿sí? Más allá de que pareciera que siempre toman decisiones juntos, en realidad los vemos oponiéndose siempre el uno al otro. Por lo menos hasta que en el capítulo 21 el ángel aparece y le dice: Abraham, tu señora tiene razón, a ver si me pones primero a mí y te sacás de encima lo que nunca tendrías que haber tenido encima, ¿no? Entonces necesitamos acomodar prioridades en nuestra vida y tenemos que acomodar las prioridades en nuestra vida antes de que venga el cumplimiento de la palabra. En el capítulo 21, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos el cumplimiento de la palabra. La palabra estaba a punto de cumplirse. Ya era hora de que Isaac, fíjense, estamos en el contexto, ahí dice que cuando Isaac fue destetado, por favor que no les confunda el término, el destetado de aquel tiempo no es el destetado de este tiempo. Nosotros generalmente, nuestras esposas en realidad destetan a nuestros hijos al año y medio, 2 años, ¿no? Algunos se hacen loquitos y duran un poquito más. Pero en aquel tiempo destetar significaba que se estaba independizando. Isaac ya estaba prácticamente independizándose, estaba a punto ya de entrar en la edad en que podría empezar a reproducirse. Por lo tanto, la promesa de Dios de que a través de Isaac iba a comenzar su descendencia, que no tendría número final, estaba a punto de cumplirse. Pero todavía tenían encima a Ismael, que era producto de la carne, de su desobediencia, de su apuro, de su ansiedad. Estaba a punto de cumplirse la palabra, pero el contexto no era el ideal. Entonces pienso yo que, no sé, algún toque espiritual tuvo Sara en ese momento y le dijo: ya está, Abraham, saquémonos esto de encima. Y fíjense qué interesante, porque el relato que yo les leí dice que a Abraham le dolió lo que Sara dijo acerca de su hijo Ismael. Claro, Sara no se lo debe haber dicho de la mejor manera, vio que Ismael se burlaba de Isaac, algo que pasa siempre, lo ilegal se burla de lo legal. Siempre pasa eso. Lo ilegal se burla de lo legal, ¿sí? Entonces se burlaba de Isaac y Sara estalló y le dijo: ya está, Abraham, saquémonos de encima, despide a esta mujer con su hijo. Y a Abraham le molestó. Dice que le preocupó mucho lo que pasaba con su hijo Ismael. Entonces vemos algo interesante. Cuando perseveramos en guardar aquello que Dios nunca quiso que tuviésemos en nosotros, nos terminamos acostumbrando. Casi pasa a ser parte de nuestra vida. Sacarnos de encima el pecado que tanto tiempo estuvo con nosotros, sacarnos de encima esa situación que debiéramos haberla abandonado hace mucho tiempo, o mejor dicho, nunca tendríamos que haber entrado ahí, pero como no fuimos capaces de sacarla, se termina siendo parte de nosotros. Y a Abraham le dolió y tuvo que venir Dios mismo a decirle: Abraham, tu señora tiene razón. No te preocupes, hacele caso. El tema es que cuando por fin Abraham, ahora sí, obedece y se saca lo último que teníamos. Ya se había sacado a Lot, pero los problemas continuaban porque ahora estaba Ismael.
Pero cuando por fin se saca de encima y por fin logra que la palabra de Dios sea primero en su vida, entonces comienza el tiempo de la herencia. Capítulo 22 empieza la historia acerca de Isaac ya como adulto, ¿sí? Y arranca la multiplicación a partir de ahí y la palabra se cumple como Dios lo había dicho hacía tanto tiempo atrás. Pero imposible que se cumpla hasta que nosotros nos pongamos a Dios primero. Por fin Abraham entendió que no alcanza con solamente saber lo que es correcto. Debemos hacerlo. Y ustedes van a decir, sí, esa frase ya la leí por ahí. Por supuesto que ya la hemos leído 1000 veces, pero todavía no lo estamos haciendo. Sabemos que con conocer la verdad, conocer lo correcto no alcanza. Sabemos que tenemos que proceder a actuar según lo correcto, pero todavía perseveramos en que Dios no sea primero, ¿sí? Dejando que algunas cosas no se acomoden nunca en nuestra vida. Por supuesto que acomodar las prioridades en nuestra vida va a hacer que entremos en un tiempo de incomodidad. Para Abraham fue incómodo esto, pero ¿cómo hago para sacarme de encima esto que estuvo tanto tiempo conmigo? Acomodar las cosas en tu vida definitivamente es algo incómodo. Además, la Biblia le llama a esto los pecados que asedian, ¿no? Hebreos capítulo 12 habla de los pecados que asedian. ¿Cuáles son los pecados que asedian? Los pecados que asedian, en realidad, pareciera ahí, con esa frase, pareciera ser que son esos pecados que yo me los quiero sacar encima lo antes posible. Y todo lo contrario, los pecados que asedian son esos que ya se pegaron a mí y que ya caminan conmigo, a los cuales me acostumbré y que si lo tuviese que dejar de hacer, me duele. Eso fue lo que le pasó a Abraham. ¿Cómo voy a hacer esto con mi hijo? Es que en realidad nunca tendrías que haberlo tenido, le dijo Dios. ¿Sí? Es incómodo acomodar las prioridades. Nos encariñamos con las cosas desacomodadas, pero es esa la razón por la cual no nos termina yendo bien y aún las promesas de Dios nunca se cumplen. O se cumplen, no sé si se cumplen a media. Me parece que las promesas de Dios no se cumplen a media. O se cumplen o no se cumplen. ¿No? A veces pareciera que se cumplió a medias, pero fue simple intención nuestra de generar un milagro. Porque la verdad es que Sara algo logró, ¿o no? ¿Vieron que uno cuando quiere puede generar un milagro? Termina la historia y Dios le dice a Abraham, tranquilo, Ismael no va a estar mal. Él también tendrá su herencia porque es hijo tuyo. Pero nosotros sabemos qué pasó con los descendientes de Ismael, ¿no? Esta tarde repasaba todas las palabras que hay acerca de Ismael y cómo se fue cumpliendo todas a lo largo de la historia, ¿no? Y hoy tenemos un pueblo al cual todos los pueblos se le oponen. Esa fue la profecía sobre Ismael, que todos los pueblos se le opondrían, ¿sí? Sí, está hablando de un pueblo específico que adora a un Dios que no es Dios y que hasta el día de hoy sigue provocando caos en todo el planeta, descendientes de Ismael. Entonces, claro, generó un milagro Sara, trajo a la vida algo que parecía ser hijo de Dios y que en su sangre contenía parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Con parte de la promesa hizo un desastre. Pero cuando Dios va a cumplir con su palabra, necesita que el contexto esté totalmente purificado, esté limpio, ¿sí? Hace un ratito, hace unos minutos, orábamos aquí para que venga ese tiempo nuevo. Yo tampoco sabía lo que Eric iba a hacer hoy, pero estoy de acuerdo con esa palabra. Creo que es para este tiempo, ¿sí? Creo que es para este tiempo. Pero el tiempo nuevo solamente nos está anunciando que necesitamos ordenar la estantería cuanto antes y poner las cosas en orden. Porque el tiempo del cumplimiento de la palabra está llegando a su momento, ¿sí? A su momento cúlmine. Pero si las cosas no están ordenadas en casa, en nuestra vida, en el negocio, en la iglesia, no sé qué desastre podemos llegar a hacer. Quizá como el desastre que hizo Ismael y su descendencia en la historia de la humanidad.
¿Me entienden? Necesitamos poner a Dios primero y acomodarlo lo antes posible, antes de que llegue el tiempo del cumplimiento. ¿Les puedo pedir que cierren los ojos un momentito? Cuando pienso en la cantidad de promesas de Dios que hay aquí, en este lugar, porque sobre cada uno de ustedes hay una promesa de Dios. Como dijimos hoy, hay una promesa especial, hay una palabra especial, hay un llamado especial. Cuando pienso en eso digo, Señor, si el tiempo del cumplimiento está llegando y no estamos acomodados, esto puede ser un desastre, acá no va a quedar nadie. Por eso necesitaba soltar esta palabra hoy y desafiarlos o desafiarnos a acomodar prioridades, o por lo menos acomodar una, a Dios. Y poner literalmente a Dios primero y dejar en todo caso que las añadiduras se acomoden solas. Pero necesitamos poner a Dios primero si queremos ver el cumplimiento de cada palabra que se nos dio. Recién cuando Nico hacía el anuncio del documental que se va a estar presentando por los 20 años de la iglesia, él mencionó palabras que hemos recibido. Y decía, ay, cierto que recibimos muchas palabras. Y si están a punto de cumplirse porque está llegando el tiempo de Dios y nosotros todavía no tenemos a Dios como prioridad. ¿Y qué pasaba? Imaginen, dejen volar su imaginación. ¿Y qué hubiese pasado si en el capítulo 21 Abraham decidía no sacar a Ismael de su casa y empezaba la reproducción por ambos lados, pero sin definir quién de los dos era pueblo de Dios? Dice la Biblia que Ismael se transformó en un hombre duro, guerrero. Dice que se caracterizaba por entesar el arco, o sea, era un hombre de batalla. Cuando leemos la historia de Isaac, Isaac era todo lo contrario. Imagínense ustedes qué hubiese pasado si los dos se quedaban en casa. ¿Quién hubiese ganado la batalla? ¿Quién hubiese quedado con la herencia? Es un desastre lo que puede suceder cuando no ponemos a Dios primero. Tenemos que reconocer que muchas cosas que permitimos en nuestra vida son más fuertes, son más vigorosas que el deseo de servir a Dios. Y es lo que termina ganando en nosotros cuando no ponemos a Dios primero. Es por eso que tantas veces quisiste servir al Señor, tantas veces prometiste poner tu don en sus manos y al final siempre terminás otra vez dándole tu tiempo, tu energía a otra cosa que no es el servicio de Dios. Y le hablo especialmente a aquellos que allá hace bastante tiempo que están en esta casa. Porque de la mayoría de ustedes sabemos que han tenido y han recibido grandes palabras, increíbles palabras que hasta yo quisiera tenerlas. Pero todavía no vemos que se hayan cumplido y probablemente sea porque Dios todavía no está primero. Dios no está primero. Dios no es todavía el órgano consultor cada mañana cuando hay que tomar decisiones. El órgano consultor sigue siendo mi ego. Dios no es el que priorizo un fin de semana o a la mañana cuando tengo sueño. Entonces, mientras que Él no sea prioridad, las palabras seguirán sin cumplirse hasta que llegue el tiempo y el desastre sea imparable. Esta noche que necesito desafiarlos a que pongamos todo el empeño como congregación para que Dios termine siendo el primero en la vida de cada uno de nosotros, porque nos tenemos que ayudar el uno al otro, nos tenemos que ayudar. Qué bueno sería poder llegar al cumplimiento de los 20 años y esa noche poder escuchar que Dios diga de nosotros, como alguna vez dijo de su Hijo Jesús,
esta es la iglesia en la cual tengo contentamiento porque me han puesto primero. ¿Qué les parece si nos ponemos esa meta? ¿Qué les parece? Yo esta noche quisiera terminar este mensaje orando por todos aquellos que deciden poner a Dios primero. ¿Sí? Mientras cantamos una de las canciones que cantamos hoy y le pedimos al Señor que nos enamore, porque la verdad que Él nos tiene que ayudar en esto, porque ya hemos intentado con nuestra fuerza, ya intentamos con nuestras intenciones y volvemos a caer. Es como Abraham, ¿no? Volvemos a estar entre las ruinas y la casa de bendición. Necesitamos que el Espíritu Santo tenga plena libertad para enamorarnos. Mientras cantamos esta canción, yo quiero pedirles a todos aquellos que de veras quieren poner a Dios primero en todo y que se la van a jugar y pagando el precio que sea para que Dios sea primero. Yo les quiero pedir que mientras cantamos esta canción vengan aquí adelante para que podamos orar juntos. Vengan aquí. No voy a llamar muchas veces porque esto o te lo dice el Espíritu o no te lo dice nadie. No tiene sentido que yo insista. Pero espero realmente que el Espíritu Santo traiga a todos esta noche aquí adelante para que podamos declarar juntos que Dios es primero en nuestra vida y que decidamos ponerlo a Dios primero y que a partir de hoy comencemos un trabajo esforzado para que Dios llegue a ser primero, negándonos a nosotros mismos, desechando aún lo que nos gusta, sacándonos de encima esas cosas aunque nos incomode, pero eso que sabemos que nunca tendría que haber estado en nuestro corazón, que nunca tendría que haber estado en nuestra familia, que nunca tendría que haber estado en nuestros negocios. Si te diste cuenta que algo en tu vida diaria se mezcló con cosas de tus propias intenciones, de tu corazón, Anímate a decir que Dios sea primero y a trabajar para que Dios sea primero. Y empecemos juntos a trazar una nueva historia, que el día en que cumplamos 20 años sea el inicio de una nueva historia en esta congregación, una historia en la cual todo el mundo se entere, sepa que Dios es primero en nuestras vidas. Que lo pueda ver la gente, pero que sobre todas las cosas lo vea el infierno y el infierno en algún momento termine diciendo: no se puede tocar a esta iglesia porque Dios es primero en ellos. No se los puede tocar, no los puedo enfermar, no los puedo arruinar, no los puedo llevar a la miseria porque Dios es primero en ellos. No hay forma. No hay forma. Sus familias son indestructibles, sus hijos son indestructibles, sus nietos son indestructibles, porque Dios es primero, no los puedo tocar. Se lo dijo una vez a Dios. Se lo dijo acerca de Job. Y con todo el corazón lleno de orgullo, Dios reconoció que era así. Job lo había puesto primero y no había forma. El diablo probaba por todos lados y no había cómo voltearlo. Tuvo que tener un permiso especial de Dios y aún así, ni siquiera así, ni con permiso de Dios, pudo voltear a Job. Y la historia termina siendo otra de las tantas historias en las cuales un hijo de Dios le pone el pie en la cabeza al diablo. Pero todo porque lo puso primero a Dios. Si Dios es primero, el diablo no existe. Si Dios es primero, el diablo no existe. No hay forma, no hay forma, no hay forma, no hay forma. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Padre,
Tú conoces la debilidad de nuestro corazón. Tú conoces, Señor, tú conoces, tú sabes bien cuándo fallamos, cuántas veces hemos fallado. Tú has escuchado innumerable cantidad de promesas que hemos soltado, aún quizás con la mayor convicción, pero flaqueamos, hemos sido débiles y volvemos otra vez a tomar el control. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Si esto es lo que siente tu corazón, levanta las manos al cielo y decirle: Señor, te pido perdón. Te pido perdón. Te pido perdón por tomar el control. Pero Señor, ahora míranos aquí otra vez, conociendo nuestra debilidad, sabiendo que podemos volver a errar. Nos presentamos delante tuyo para decirte: Señor, vamos otra vez por lo mismo. Vamos de nuevo, porque tú tienes que ser el primero en nuestra vida. Lo vas a hacer, Señor. Tarde o temprano serás el primero. Hoy nos proponemos una vez más trabajar, fortalecer, llenarnos de tu espíritu cada día para que tu espíritu haga el milagro adentro. Renunciamos a generar milagros. Renunciamos a generar soluciones. Renunciamos a tomar el control en el nombre de Jesús. Renunciamos a eso. Y le damos el control a tu espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Y parados sobre el sacrificio de Cristo Jesús, que conociéndonos así todo se entregó por nosotros, parados en ese sacrificio y también parados en el poder que lo trajo de vuelta a la vida, resucitándolo en ese poder. En el nombre de Jesús decimos: Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero. En mi vida Dios es primero. En mi familia Dios es primero. En mi negocio Dios es primero. En la iglesia Dios es primero. Dios es primero. Señor, salimos de aquí como buscadores, como ese buscador de perlas que encontramos en la Biblia. Pero Señor, salimos de aquí buscando que lo primero cada día sea tu reino. Jesús nos dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Salimos de aquí buscando el reino de Dios. Si necesitas acomodar algunas cosas en tu vida, quizá tenías tu agenda de mañana ya establecida, quizá ya tenías ordenado el día de mañana. ¿Te puedo incomodar? ¿Te puedo incomodar? ¿Puedo decir que la desarmes un ratito y la acomodes de nuevo poniendo a Dios antes que nada? ¿Sí? ¿Te incomoda? Quizás te incomoda porque esto va a hacer que tengas que levantarte quizás una hora antes, no sé. Pero bueno, quizás nos deba incomodar cada día para que en algún momento nos demos cuenta de que Dios tiene que ser el primero siempre. Deshacé tu agenda y mañana por la mañana empezá de nuevo poniendo a Dios primero. Dios primero. Y si tenés que tomar decisiones mañana, en nombre de Jesús te pido, no te apures, tomate un minuto más. Ese minuto sea para irte a un rincón. No sé dónde vas a estar mañana cuando tengas que tomar decisiones. Quizás estarás en un banco, quizás estarás en tu casa, quizás estarás en tu oficina, en el taller, en la escuela. No sé dónde debas tomar la decisión mañana, pero antes de tomarla, un minuto, correte a un costado, un minuto a un rincón y preguntarle: Dios, papá, ¿qué hago? ¿Está bien esto? ¿Me apoyás? Lo renovamos, hacemos de nuevo. Voy como vos digas. Desecho el negocio, voy para atrás. Lo que vos digas, Padre. ¿Cuántos podrán hacer eso mañana? ¿Sí? ¿Podrán? ¿Sí? Miren, cada uno de ustedes tiene un día diferente de grupo de crecimiento. En la lección esta semana, la idea es obviamente ayudarlos en esto, ¿no? Ayudarnos. Yo estoy en la misma. Pero no sé qué día será, pero a lo mejor falta todavía 1 o 2 o 3 o 5. A lo mejor tu grupo recién es el sábado, no sé. Pero de acá hasta que tengas tu grupo, vamos a ayudarnos. Casi todos tienen un grupo de WhatsApp, ¿sí? Mándense mensajitos, aliéntense, cuenten evidencias, digan: hoy me fue bien, acabo de tomarme un minuto para decidir
por Dios primero y decidí algo diferente. Y me fue bien. Cuéntense, anímense. Pero que Dios sea primero. Mañana que nuestras redes de la Iglesia del Camino abunden en testimonios de que Dios se estableció como primero. Cada día. Y el martes vamos otra vez. Y el miércoles de nuevo. Pero no se afanen por el día de mañana. Lo dijo Jesús. Ya el día de mañana tienen su propia preocupación. Vamos por hoy. Hoy hicimos lo que tenemos que hacer. Esto es lo que teníamos que hacer hoy. Mañana esto hay que hacerlo de nuevo. No vamos a venir aquí, pero sí vamos a ir a la presencia del Padre y decirle: Señor, decido una vez más, vos sos el primero. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana llena de testimonios y de palabras cumplidas. Viene el cumplimiento de la promesa. Acomoden la estantería, por favor. Probablemente la promesa venga como un huracán. Y si no tenemos las cosas acomodadas en la estantería, podemos hacer un lío importante. Acomodemos nuestras prioridades.